Buenos días a las partes procesales, siendo ya las 12 del mediodía con 8 minutos del día 11 de junio del año 2026. Los integrantes del segundo juzgado colegiado territorio de la sede Estaño de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, conformado por los magistrados Luis Alberto Álvarez Torres como presidente colegiado, la doctora Palmira Antonia Serrano Castro como juez integrante y el magistrado Juan Pablo Santesteban Zapute como autor de debates, a efectos de continuar el juzgamiento en contra de Eric Luis Moreno Hernández por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y otros. La demora en ingresar a la presente audiencia es debido a que el director de debates oportunamente ha tenido el expediente 2351-2025, incidente 12, con el penal de Ancón, en el cual hemos tenido que oportunamente realizar toda la actividad probatoria en ese expediente. Siendo así, entonces, vamos a trasladar a las partes para su respectiva acreditación. Fiscalía, por favor. Buenas tardes, señores magistrados, abogado, con los demás concurrentes a la audiencia. Les saluda Porfirio Vladimiro Carcha Fuentes Rivera, fiscal provincial de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, cuarto despacho, con los demás datos ya señalados en las sesiones anteriores. Gracias. Muy bien. Defensa del señor acusado. Muy buenas tardes, señor director de debates, señores magistrados y a todas las partes procesales presentes. Soy el abogado Kevin Mijail Pérez Maldonado, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 96466, y demás datos consignados en sesiones anteriores. Abogado o defensa técnica del ciudadano Luis Eric Moreno Hernández. Gracias. Tenemos defensa conjunta, creo. No. ¿Defensa conjunta hay? ¿O la defensa? Defensor público. Defensor necesario. Ya, muy bien, acredítese, doctor. Gracias, señor director de debates. En primer lugar, buenas tardes con todos los miembros de este tribunal, buenas tardes, señor fiscal, todos los presentes. Defensor público, Eduardo Félix Pelíter, con registro número 903 del Colegio de Abogados de Apurímac, con casa electrónica 55121, con domicilio procesal en la avenida Carlos Xavier, el número 1447, oficina de la defensa pública. Acuerdo a la presente audiencia a requerimiento de su despacho. Muy bien, gracias, doctor. En atención a que está el doctor defensa particular del señor acusado, le vamos a agradecer su presencia. Puede retirarse sin antes indicarle que esté pendiente a su número de teléfono para poder rectificar. Gracias, en la sala con el doctor. Agradecemos su presencia. Gracias. Siendo así, vamos a acreditar al señor acusado. Señor acusado, nombres completos y número de DNI. Sí, nombre completo y DNI. Buenos días con todos, Dios bendiga a los presentes. Mi nombre es Eric Luis Moreno Hernández, con número de DNI 4690-1558, señores magistrados. Muy bien, gracias. Estando a ello entonces, hacer mención a especialista de audiencia y en algún despacho pendiente que dar cuenta. De la revisión del sistema integrado judicial, doctor, no se advierte escrito pendiente por dar cuenta. Muy bien, escrito pendiente que dar cuenta. Entonces, ¿alguna cuestión previa a las partes procesales? Fiscalía. Muy bien, defensa del acusado. Por la defensa técnica, ninguna magistrado. Muy bien, gracias. Un momento, por favor, para continuar. Ya tenemos las partes procesales, ya tenemos también que las partes han indicado que no hay cuestiones previas que indicar. Siendo así, entonces, vamos a continuar con el estadio del presente juzgamiento. El estadio del presente juzgamiento es, oportunamente se ha actuado por las partes procesales, las actuaciones correspondientes en cuanto al Ministerio Público, respecto a lo recabado, y la prueba excepcional también por parte de este colegiado. Sin perjuicio a ello, tenemos que este colegiado, oportunamente, también en atención a la prueba excepcional, debe indicar lo siguiente, que debemos analizar también como prueba
de oficio lo que se ha advertido por parte de este colegiado, a efectos también de poder resolver en la resolución final una determinación oportunamente de la actuación que habría sido realizada presuntamente por el señor acusado Eric Luis Moreno Hernández. Siendo así, entonces, vamos a proceder a emitir la resolución por parte de este colegiado, como la resolución siguiente. Especialista, indíqueme qué número de resolución tenemos, por favor. Resolución 42, doctor. Muy bien, resolución 42. Resolución número 42, Los Olivos, 11 de junio del año 2026. Vistos y oídos, en mérito al proceso seguido en contra de Eric Luis Moreno Hernández por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo, y considerando, en atención a que durante este plenario, oportunamente ante la pretensión del Ministerio Público y con el principio de contradicción y con lo alegado por la defensa, se puede advertir que también de conformidad con lo establecido en el artículo 1335 del Código Procesal Penal, este colegiado puede incorporar prueba de oficio. Siendo así, este colegiado ve a bien incorporar como prueba de oficio los antecedentes penales y judiciales por parte de Eric Luis Moreno Hernández, a efectos de que oportunamente las partes procesales tengan conocimiento de los mismos y luego de ello se proyecte en este acto dicho documento y puedan las partes indicar lo pertinente. Es por ello de que los integrantes del segundo juzgado colegiado de la historia del siguiente año de la Corte Superior de Justicia del Norte resuelve, en este caso, actuar como prueba de oficio las antecedentes penales y judiciales por parte del acusado Eric Luis Moreno Hernández. Siendo así, se dispone que se coja traslado en este acto a la representante del Ministerio Público en físico y en original, tanto antecedentes penales y judiciales, a efectos de que realicen un estudio por unos 10 minutos o menos, y luego de ello, con el traslado al Ministerio Público para que indique la duración probatoria y a la defensa del ahora acusado. Disponemos la notificación de la presente resolución a la parte procesal de Fiscalía, conforme. Defensa del acusado. Muy bien, estando ahí entonces, procedemos al especialista de audiencia a entregar a las partes procesales. Hacemos un acceso de unos 10. Muy bien, pongamos la versión entonces, hemos dado el tiempo a la parte procesal para que analice el punto. Siendo así, procedemos a proyectar el especialista de audiencia en los antecedentes penales del señor acusado Eric Luis Moreno Hernández. Correcto, doctor. Confirma, por favor. Procedemos a la lectura del documento y luego de ello su valoración probatoria. Gracias, señor magistrado. Certificado de antecedentes penales, Registro Nacional de Condenas, número de certificado 40 58 84 órgano jurisdiccional solicitante, segundo juzgado de investigación de la memoria permanente absoluta. Número 1751-2023. Se certifica que Moreno Hernández Eric Luis, con documento de identidad 46 90 15 58, delito agravado, artículo 189, pena 12 años, 30 de noviembre de 2018, 30 de noviembre de 2018, tipo de pena privativa de libertad efectiva. Información histórica de condenas canceladas. Fecha de nacimiento 15 de marzo de 91, hora no jurisdiccional de suspensión, Juzgado Penal Transitorio de Lima Norte, número de expediente 80-2010, fecha 8 de marzo de 2013, delito de lesiones culposas, artículo 124, tiempo de pena 3 años, tipo de pena privativa de libertad condicional, cancelado, segundo juzgado penal y mirador de independencia, fecha 5 de julio de 2019, firma la sugerente de juicios judiciales, gerencia general.
Documento, antecedentes internos número 710722, entidad solicitante, Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 11 juzgados de investigación preparatoria, usuario Gales Marín, Cintia Celeste, fecha de requerimiento 11. Vamos a ir documento por documento, por favor. El primer documento que usted acaba de analizar en la relación probatoria. Claro, respecto a esta documental, se aprecia claramente que el acusado, Eric Luis Moreno Hernández, ha sido condenado el 30 de noviembre de 2018 por la Quinta Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia a 12 años de pena privativa de la libertad. En ese sentido, estando a que los hechos que se están dando por este caso son de marzo de 2020, se aprecia pues que en ese momento tenía la condición de residente, situación que definitivamente se debe tomar en cuenta al momento de la notificación de la fecha. Esto es un Defensa del acusado. Con su venia, señor magistrado, esta defensa se opone a la incorporación de oficio de los antecedentes penales y judiciales del acusado, por cuanto dichos documentos no resultan indispensables ni manifiestamente útiles para el esclarecimiento de los hechos en materia de acusación. Su incorporación vulnera el principio de presunción de inocencia y genera un evidente riesgo de prejuzgamiento, pues podría inducir a valorar la personalidad o antecedentes del acusado en lugar de los hechos concretos objetos del debate. Solicito que se precise cuál es el objeto probatorio de esta incorporación y de qué manera contribuye al esclarecimiento de los hechos debatidos, pues de lo contrario se estaría afectando el principio acusatorio, de imparcialidad judicial y el derecho de defensa. Muchas gracias. Siguiente documento, por favor, accionista. El colegiado ha dado en la resolución, se ha correlacionado al abogado defensor. El abogado no indicó en su oportunidad lo pertinente. Recién lo está haciendo, ha precluido en el momento en el cual el abogado pudo señalar lo pertinente en todo caso. Continuamos con el siguiente documento. Dejando constancia. Antecedentes judiciales. Antecedentes judiciales. Por favor. Un momento, doctor. Ahora sí. Gracias, señor magistrado. Antecedentes judiciales e internos número 710722, entidad solicitante, Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 11 juzgados de investigación preparatoria, usuario Marín Cintia Celeste, ficha de requerimiento 11 de junio de 2026, 1139. Apellidos y nombres: Moreno Hernández Félix. Información del internamiento, fecha de ingreso 28 de enero de 2026, ubicación base naval, autoridad judicial, tercer juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte, delito específico, secuestro, organización criminal, número de expediente 3525-2024, agraviado de Abelín Salazar Flores del Estado. Observaciones, otro proceso, segundo GIF, ventanilla, expediente 2203-2025, por el delito de organización criminal en agravio de Aguilar Barriento Samuel Gilberto y otros. Información de sentencia, autoridad judicial, tercer juzgado penal Lima Norte, en impuesta 12 años, inicio 0000, vencimiento 23 de diciembre del 2036. Información de sentencia. Observado, debe descontarse la carcelería sufrida por haber estado internado por 9 meses desde el 4 de abril de 2017 al 9 de enero de 2018. Se debe computar desde el 24 de septiembre de 2025, fecha de su detención en Paraguay. Detalle de último ingreso, registra ingresos anteriores.
Señor magistrado, en estos antecedentes judiciales del interno se aprecia que ya ha venido cumpliendo carcelería por la condena a 12 años de pena privativa de la libertad que le fue impuesta por el Casada, como se ha mencionado anteriormente, y que pues actualmente está recluido en la base naval, justamente cumpliendo dicha pena. Es todo. Gracias. Defensa del acusador. Señor magistrado, en el presente documento, en el presente documental, que son antecedentes judiciales del interno, el número 710722, solamente se puede apreciar que pertenece al señor Eric Luis Moreno Hernández y que se encuentra recluido en la base naval de Callao, fruto de una sentencia distinta a lo que se debate en la presente audiencia. Bien, entonces, estando ello, hemos analizado ya todas las pruebas excepcionales, inclusive las pruebas excepcionales por parte de este colegiado. Siendo así, cerramos los debates y vamos a llevar a cabo los alegatos de clausura. Para ello, vamos a hablar al Ministerio Público para que dé inicio a los alegatos de clausura. Fiscalía. Bien. A menos que en atención a lo que se ha actuado en estos momentos y dado los alegatos de clausura que teníamos programados para el día de hoy, en todo caso, ¿necesitan un tiempo adicional para ello, Fiscalía? ¿No? ¿En defensa de la acusada? Muy bien, dejamos constancia de ello entonces y pasamos a los alegatos de clausura. Fiscalía. Gracias. Señores magistrados, señora magistrada, integrantes de este colegiado, los cargos que el Ministerio Público... Fiscalía, para los alegatos de clausura nos pasemos de pie, por favor. Alegato de clausura. Muy bien, escuchamos, doctor. Decía, señores magistrados, integrantes de este colegiado, los cargos que el Ministerio Público atribuyó al acusado Eric Luis Moreno Hernández de ser coautor del delito de extorsión agravada en su modalidad de secuestro extorsivo en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres, Liz Gabriela Trujillo Torres, así como en agravio de Milton César Morales Calla y Roxana Negarín Infantes Contreras. En el presente plenario podemos concluir que se ha llegado a probar más allá de toda duda razonable. Así podemos sostener en cuanto al primer hecho, esto es en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Gabriela Trujillo Torres, que los hechos ilícitos se encuentran debidamente probados. Y ello por cuanto en este plenario se ha hecho presente los mismos agraviados. Así, el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, en este plenario, ha contado cómo ha sido víctima de estos hechos. Ha contado cómo fue llevado hasta el distrito de Comas, los días que estuvo en cautiverio, cómo se produjo su liberación. En ese mismo sentido, también se ha presentado ante este plenario la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres. Ella también ha narrado cómo toma conocimiento del secuestro de su hermano. Ha contado sobre las llamadas extorsivas, ha contado sobre los videos que recibió requiriéndole suma de dinero. También ha contado cómo es que logró reunir este dinero y llevarlos a esas personas por intermedio de sus familiares. Sus familiares también se han presentado en este plenario y han contado que efectivamente llevaron este dinero a esas personas que mantenían en cautiverio al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. A ello se debe agregar que el personal policial que participó en la liberación de los agraviados se ha hecho presente en este plenario y ha contado cómo se produjo esta liberación. Ha dicho que ello se ha realizado luego de un intercambio
de disparos con arma de fuego, donde incluso perdió la vida un efectivo de la Policía Nacional del Perú. También han contado en qué condiciones se encontraron al mencionado agraviado. Además de ello, en este juicio se ha realizado la documental acta de intervención policial. Aquí también se ha detallado la forma y circunstancia de cómo se produjo la liberación del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, y también cómo se produjo la detención en aquella oportunidad de Asticueta González, Pérez Palacios y Anderson Rodríguez Sánchez. También se ha realizado el acta de visualización del contenido del teléfono celular de la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres. En ello se ha corroborado la existencia de estos videos que eran enviados a estas personas, donde se apreciaba a su hermano secuestrado y donde se le pedía suma de dinero. También se ha visualizado el acta del teléfono celular de los testigos Asticueta González y Pérez Palacios, donde también se han encontrado estos videos extorsivos. En ese sentido, consideramos que el hecho ilícito se encuentra debidamente probado. A ello hay que agregar que por estos hechos ya han sido sentenciados Asticueta González, Rodríguez Sánchez, Pérez Palacios, Torres Chumpitasi y Jen Yander Atalaya Chuecho. También se ha acreditado la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández en esos hechos. Se ha acreditado que el acusado Eric Luis Moreno Hernández recibió al agraviado en el primer lugar de cautiverio. Esto es el que se ubicaba en el distrito de Arcón. Y ello se ha probado con la declaración en este plenario del mismo agraviado, Eric Alejandro Trujillo Torres, quien, a pesar de su estado emocional, que fue visto por todos nosotros al recordar esos momentos tan atroces, dijo que fue el acusado Eric Luis Moreno Hernández quien lo recibió en ese primer lugar de cautiverio. También dijo que esta persona llegó en varias oportunidades a dicho lugar y que era uno de los que daban las órdenes y que lo puede reconocer por su voz. Eso señaló este agraviado en este plenario. Es preciso indicar que la voz del acusado actualmente es de público conocimiento, toda vez que los diversos medios de comunicación han realizado múltiples reportajes respecto a las extorsiones que se le atribuyen al acusado. A eso hay que agregar que el testigo Asticueta González ha señalado en este plenario que efectivamente el acusado Eric Luis Moreno Hernández fue quien recibió al agraviado en este primer lugar de cautiverio y lo realizó conjuntamente con el ya sentenciado Jen Yander Atalaya Chuecha. También se ha probado en juicio que el acusado efectuó las llamadas telefónicas extorsivas a los familiares del agraviado. Y estas llamadas telefónicas extorsivas se ha probado, ya que en este plenario se ha presentado la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres, quien ha indicado que mantuvo comunicación telefónica con estos secuestradores, quienes le pedían suma de dinero por la libertad de su hermano, que le mandaban videos donde se le apreciaba a la víctima reducido. Y ha señalado que
Con la voz lo puede reconocer. Y en este plenario ha sido enfática en sostener que esa voz le corresponde al acusado Eric Luis Moreno Hernández, que como se ha señalado, actualmente su voz es conocida. Además de ello, en este plenario, los testigos Azpilicueta González y Pérez Palacios han corroborado lo sostenido por dicha agraviada, en el sentido de que era el acusado Eric Luis Moreno Hernández quien se encargaba de realizar las llamadas telefónicas a los familiares de los agraviados, e incluso han señalado que también se encargaba de efectuar esos videos que después eran enviados a los familiares. También se ha acreditado en este juicio que el acusado Eric Moreno Hernández fue una de las personas que recogió el dinero por la liberación del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Y ello se ha logrado probar en este plenario, ya que el testigo Azpilicueta González ha indicado que en aquella oportunidad estuvo con el acusado Eric Luis Moreno Hernández y el ya sentenciado Torres Chumpitaz, y que a estas personas los dejó para recoger el dinero del rescate del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Y cuando estaba esperando su llamada para que lo recoja, es cuando se produjo su intervención policial. Y fue en ese momento que colaboró con la policía, en principio, brindando autorización para que se revise su teléfono celular, reconoció los cargos y los llevó a los efectivos policiales al lugar donde estaba privado de su libertad el agraviado Eric Luis Trujillo Torres. Señalado por este testigo ha sido corroborado en este juicio, ya que en principio aquí se han presentado todos los efectivos policiales intervinientes que participaron en la liberación del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Y dicho de paso, aquí también se encontró al otro agraviado. Los efectivos policiales han declarado que efectivamente luego de la intervención de Azpilicueta González se trasladaron hasta Santa Rosa, hasta el lugar donde estaban buscados dichas personas. Pero es importante recordar lo sostenido por el personal policial que tuvo trato directo en ese momento con el señor Azpilicueta González. Esto es el efectivo policial Jorge Hernández Suárez. Este efectivo policial Jorge Hernández Suárez indicó haber observado a Azpilicueta González a bordo de un vehículo y con dos sujetos cerca al lugar de donde se iba a entregar el dinero, y que cuando fue intervenido, Azpilicueta González dijo que a estas dos personas los había dejado para que recojan el dinero del rescate del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. También ha declarado en este juicio el efectivo policial que tuvo contacto directo con Azpilicueta González, David Portocarrero Chávez. Él también sostiene haber advertido la presencia de Azpilicueta González en un vehículo con dos sujetos más. Y que cuando fue intervenir Azpilicueta González dijo que esas dos personas los había dejado para que cobren el dinero de rescate por el agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Pero también le da otra información al efectivo policial Portocarrero Chávez. Dice que esas personas eran Eric Moreno, conocido como el Chino de Belaunde,
y la otra persona era Torres Chumpitaz, ya sentenciado por estos hechos. Hay que recordar que Torres Chumpitaz fue intervenido días después con parte del dinero producto del rescate por la liberación del agraviado Eric Alejandro Torres. Y eso se ha acreditado en juicio porque se ha leído el acta de registro domiciliario respectivo. Es importante mencionar que todos estos testigos de la Policía Nacional del Perú, como los agraviados, Eric Alejandro Trujillo Torres, Gabriela Trujillo Torres, son testigos de calidad, fiables. No existe indicio que tengan algún tipo de animadversión contra el acusado Eric Luis Moreno Hernández para dudar de su versión. En ese mismo sentido, tampoco existen indicios para dudar de la versión de los testigos impropios Pérez Palacio y Azpilicueta González. Por el contrario, en este plenario se ha logrado evidenciar la amistad que mantenían el acusado Moreno Hernández con Azpilicueta González y con Torres Chumpitaz. ¿Y ello por qué? Porque en su mismo teléfono celular se han encontrado fotos y videos de estas tres personas en diversos momentos, por lo que queda claro, pues, la cercanía que mantenían esas tres personas. A ello hay que señalar que fue el mismo Azpilicueta González quien se encargó de identificar a las personas, su nombre y apellido, que estaban en las fotografías y videos que se encontró en su teléfono celular. Además de ello, el mismo acusado, Luis Eric Moreno Hernández, se ha reconocido en esta foto e incluso ha aceptado que interrogó al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres sobre sus ingresos económicos cuando estuvo privado de libertad. En ese sentido, está aprobado la responsabilidad penal del acusado Eric Luis Moreno Hernández por estos hechos ilícitos en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Luis Gabriela Trujillo Torres. En cuanto al segundo hecho ilícito, esto es en agravio de Milton César Corrales Calla y Roxana Medellín Infantes Contreras, los hechos ilícitos también se encuentran debidamente probados en este plenario. En principio, mismos agraviados se han hecho presente. Así, el agraviado Milton César Corrales Calla ha señalado cómo fue llevado al lugar donde fue privado de su libertad. Ha narrado sus días de cautiverio y cómo fue liberado. También en este plenario se ha presentado la agraviada Roxana Medellín Infantes Contreras, quien ha contado que desde el teléfono de su esposo es que recibe esa primera llamada telefónica donde le indican que tiene que pagar suma de dinero por la liberación familiar. A ello hay que agregar que todo el personal policial que participó en la liberación del agraviado se han hecho presente aquí y han contado la forma y circunstancia de cómo se produjo esta liberación. Todos han indicado que fue luego de un intercambio de disparos por arma de fuego, donde pereció un efectivo de la Policía Nacional del Perú. Además de ello, en este plenario se ha oralizado como prueba documental el acta de intervención policial, justamente donde se detalla la forma y circunstancia de cómo se produjo la liberación del agraviado, las condiciones en las que se le encontró y también sobre la detención de los ya sentenciados Azpilicueta González, Pérez Palacio y Rodríguez Sánchez. También se ha utilizado el acta
del contenido del teléfono celular de la agraviada Roxana Medallín Infantes Contreras, donde fue se ha hallado estos videos extorsivos, las llamadas, y por último, el acta de visualización de los celulares de los ya sentenciados Escuela González y Pérez Palacio, donde se ha encontrado, pues, efectivamente los mismos videos que fueron enviados en su oportunidad a la agraviada. Es importante señalar que por estos hechos ya han sido condenados Azpilicueta González, Torres Chumpitazzi, Pérez Palacios, Anderson Rodríguez Sánchez y Rosa Angélica Escobar Silva. También se ha acreditado en este plenario la participación del acusado Eric Luis Moreno Hernández. Así, primero, está probado que el acusado fue quien realizó las llamadas extorsivas pidiendo suma de dinero por la liberación del agraviado Milton César Corrales Calla. Y ello se ha probado ya que en este plenario se ha presentado su conviviente, la agraviada Rosa Medallín Infantes Contreras, quien ha contado justamente que recibió estas llamadas telefónicas extorsivas pidiéndole dinero por la liberación de su familiar. Pero ha dicho en este plenario que la voz de la persona que le llamó nunca ha sido olvidada. Y ha indicado que esta voz le corresponde al acusado. Que como se ha señalado, actualmente la voz del acusado es de público conocimiento por los diversos reportajes que han pasado a los medios de comunicación. A ello, los testigos propios en el sentido de que fue el acusado, Eric Luis Moreno Hernández, quien se encargó de realizar estas llamadas extorsivas, y han agregado que también realizaba los videos que eran enviados a los familiares. A ello, el testigo Azpilicueta González en este plenario ha señalado que el acusado, Eric Luis Moreno Hernández, conocido como Chino o Chonguito, fue quien se encargó de planificar estos hechos. E incluso lo pone como líder. El acusado, Eric Luis Moreno Hernández, se apersonó al lugar donde estaba privado de su libertad y le interrogó sobre sus negocios, situación que también hacía con el otro secuestrado. Además de ello, en este plenario se ha oralizado el acta de visualización del teléfono celular de Azpilicueta González, donde entre las fotografías y videos extorsivos que se han encontrado, se ha logrado ubicar una imagen donde se aprecia a una persona sentado en una esquina con el rostro cubierto, que es el agraviado Milton César Corrales Calla, cuando estaba privado de su libertad, y a su lado se encuentra el acusado Eric Luis Moreno Hernández. Esta fotografía ha sido hallada en el teléfono celular de Azpilicueta González cuando fue detenido, con quien el acusado Eric Luis Moreno Hernández mantenía una relación de amistad, como se ha sostenido por las fotos y videos que fueron hallados en este mismo teléfono. Esta fotografía vincula directamente al acusado al lugar de cautiverio
y junto al agraviado Milton César Corrales Calla cuando estaba privado de su libertad. Que como se ha indicado, estos agraviados testigos que han declarado en este juicio son testigos de calidad, fiables, no existe ningún juicio que tengan algún tipo de animadversión en contra del acusado para que estén declarando de manera falsa. Es importante señalar lo dicho por el acusado Eric Luis Moreno Hernández en su interrogatorio. Él ha aceptado esta amistad con Astilcueta González y Torres Chuquitaz, pero dice que 2 días antes del secuestro tuvieron una discusión, ya que lo acusaban de haberse quedado con un dinero que había en un vehículo descalificar a 50. Solamente existe un dicho. Sin embargo, por las fotos y los videos que se han encontrado en el teléfono de 50 González, queda claro que ambos tenían una relación de amistad. También ha indicado el Moreno Hernández, ha reconocido su presencia en el primer lugar de cautiverio y ha reconocido que interrogó al agraviado Luis Moreno Hernández cuando estuvo privado de su libertad. Pero sostiene que como se dio cuenta de que no podía sacarle sumas de dinero considerables, es que decide alejarse y ya no participar más en estos hechos. Señala que la fotografía que aparece con el agraviado y que fue tomado por Astilcueta González era cuando interrogaba al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Es evidente que estando a la tendencia de la imagen fotográfica donde se la aprecia junto al agraviado César Corrales Calla, es que pretende darle una explicación. Sin embargo, ello no es cierto por lo siguiente. En este plenario, además de todos los testigos de caso que se han presentado, se ha oralizado el acta de registro domiciliario, incautación y lacrado, que fue realizado en el primer lugar de cautiverio. Esto es en el distrito de Ancón, luego de la liberación de los agraviados. Y a este lugar fue llevado, se han detallado las características del ambiente donde estuvo privado de su libertad Eric Alejandro Trujillo Torres. Aquí se indica que el piso era de tierra, pero que estaba cubierto con plástico de color amarillo. Esta característica que se indica en este estado de Luis Moreno Hernández como uno de los secuestrados. Aquí el piso no es tierra ni está cubierto por nada. También en esta acta se dice que las paredes estaban cubiertas de plástico de color amarillo con plomo, donde se apreciaba imágenes con la inscripción resaltante de Yumani. Esta otra característica tampoco se aprecia en la imagen fotográfica donde se ve al acusado Moreno Hernández con el agraviado. Pero estas características que he señalado sí se aprecian en la imagen fotográfica que fue tomado al agraviado Alejandro Trujillo Torres, echado en una cama y con el rostro cubierto. Esta imagen fotográfica es la última en el acta de visualización.
Acá sí se advierte que efectivamente el piso estaba cubierto de plástico de color amarillo, que las paredes también estaban cubiertas de plástico. Incluso en la toma fotográfica se aprecia la palabra incompleta June, que sería una propaganda de la película Jumanji, conforme se señala en el acta. En esta acta que se realizó en el lugar de cautiverio, también se indica que se encontró una madre. Si se revisa la imagen fotográfica del agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, en el primer lugar de cautiverio reúne esta característica. Por tanto, queda claro que esta fotografía no fue tomada en el primer lugar de cautiverio porque no reúne las características del mismo, sino esta fotografía, con la fotografía donde se aprecia al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres sentado y con el rostro cubierto, fueron tomadas en el segundo lugar de cautiverio. Si se quiere ser un poco más preciso, si se revisa la imagen fotográfica donde está Eric Alejandro Trujillo Torres, se aprecia que él tiene zapatillas. Y en la imagen donde está el acusado Eric Alejandro Trujillo Torres con el secuestrado, la víctima tiene medias con sandalias. Por tanto, es evidente que son personas diferentes, conforme lo ha indicado el testigo Asquicueta González. Llegamos a concluir que estas dos imágenes fotográficas fueron tomadas en el segundo lugar de cautiverio, que estas corresponden, la primera, el que está solo, al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres, y al que está al lado del acusado corresponde al agraviado Milton César Corrales Calle. Además de ello, es importante señalar que el acusado Moreno Hernández indicó que cuando él concurrió a este primer lugar de cautiverio, como tenía rencillas, desconfiaba de los acusados, Asquicueta González y Torres Chumpitaz, por la discusión que tuvieron previamente, ha indicado que en aquel lugar fue provisto de un arma de fuego, una versa de 15 tiros ha manifestado. Él se ha reconocido en la fotografía donde se aprecia al lado de uno de los secuestrados. En esta fotografía al acusado se le aprecia con el torso desnudo, se le aprecia con un short y se le aprecia con sandalias. En la fotografía se aprecia, pues, que está confiado, cómodo, seguro, y no alerta como lo ha sostenido con la rencilla que dijo tener con Asquicueta González y Torres Chumpitaz. A ello también hay que agregar que el acusado, Luis Moreno Hernández, pretende explicar el reconocimiento de su voz, sosteniendo que este le corresponde a Chinito Chapico, dijo. Sin embargo, no ha sabido proporcionar la identidad de dicha persona. No ha podido señalar qué actividades realizó durante el tiempo en que los agraviados estuvieron privados de su libertad. Solamente ha indicado que solamente ha ido al primer lugar de cautiverio para interrogar al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres. Un día ha estado descansando después de haber tomado bebidas alcohólicas y que el otro día estaba en un hostal con su pareja. En ese sentido, la versión que viene brindando el acusado debe ser tomado con indicios de mala justificación, ya que valorando la prueba que ha sido actuada en este plenario, podemos concluir que se ha llegado a probar su responsabilidad penal por los dos hechos. En ese sentido, nos reafirmamos de nuestro requerimiento acusatorio
y solicitamos, en principio, estando aquí en este juicio se ha acreditado que el acusado tenía la condición de reincidente, pedimos por el primer hecho, esto es en agravio de Eric Alejandro Trujillo Torres y Liz Gabriela Trujillo Torres, 35 años de pena privativa de la libertad. Por el segundo hecho, en agravio de Milton César Corrales Calla y Roxana Medellín Infantes Contreras, dado su condición de residente, variamos a 35 años de pena privativa de la libertad. Que haciendo la sumatoria al existir un concurso real de delitos, estamos pidiendo que se le imponga al acusado 35 años de pena privativa de la libertad, al ser este el extremo máximo de la pena en su modalidad temporal. Además que se le fije, por concepto de reparación civil por el primer hecho, 65.700 soles, que corresponde 10.000 soles al agraviado Eric Alejandro Trujillo Torres y 55.700 soles a la agraviada Liz Gabriela Trujillo Torres, y por el segundo hecho, como reparación civil, que se le fije en 20.000 soles, correspondiendo a cada agraviado la suma de... Defensa del acusado, por favor. Con su venia, señores magistrados, hemos culminado ya esta etapa probatoria, ¿no?, desarrollada en el juicio oral, y hemos escuchado atentamente lo mencionado por el Ministerio Público. Ha quedado plenamente evidenciado, señores magistrados, que el Ministerio Público no ha logrado destruir la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente a mi patrocinado, el señor Eric Luis Moreno Hernández. El proceso penal no puede, magistrado, sostenerse sobre el sospecho de una sentencia condenatoria establece nuestra normativa legal. En este caso, la Fiscalía no ha presentado una prueba científica o periférica que vincule al patrocinado con actos concretos de extorsión. Durante el juicio oral no se ha acreditado, señor magistrado, que Eric Moreno Hernández haya realizado llamadas extorsivas, que haya enviado mensajes amenazantes o que se haya encontrado dinero producto de la extorsión en su poder. Que exista pericia fonética homologada que determine científicamente que la voz corresponde a mi patrocinado. Que exista un acta de reconocimiento de voz con cadena de custodia válida. Y que exista seguimiento policial, videovigilancia, geolocalización o algún elemento tecnológico que lo vincule con el hecho. No hay ninguno de estos presupuestos que se hayan podido evidenciar dentro del juicio oral, señores magistrados. La tesis fiscal descansa sobre afirmaciones subjetivas de los agraviados, quienes manifiestan reconocer la voz de mi patrocinado después de haber escuchado supuestos audios difundidos en medios de comunicación y noticias posteriores al hecho. Esto resulta políticamente insuficiente para destruir la presunción de inocencia. Como bien sabemos, señores magistrados, el Acuerdo Plenario 2-2005 establece que las declaraciones incriminatorias requieren ausencia de integridad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Sin embargo, en el presente caso, no existe corroboración periférica objetiva que otorgue credibilidad suficiente a tales afirmaciones. Ya la Corte Suprema señalaba en la Casación 3-2007, Jualgra, que la declaración incriminatoria por sí sola no basta para sustentar una condena si no se cuenta con corroboraciones periféricas objetivas. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el expediente 10-14-2007, ha precisado que la presunción de inocencia exige actividad probatoria suficiente
válida y de cargo, actuada con las garantías constitucionales que correspondan. La Fiscalía pretende atribuir la responsabilidad penal sobre la base del supuesto reconocimiento de voz realizado de manera informal y posterior a la difusión mediática de audios. No existe pericia acústica forense, no existe homologación de voz biométrica, no existe protocolo de identificación, mucho menos una cadena de custodia técnicamente acreditada. El reconocimiento subjetivo por parte de los agraviados no constituye una prueba científica válida. La Corte Suprema, mediante el recurso de nulidad 1912-2005 de Lima, estableció que el reconocimiento efectuado sin las garantías de objetividad ni corroboración técnicas carecen de suficiencia para elevar la presunción de inocencia. Más aún cuando dicho reconocimiento ha surgido después de la exposición mediática del acusado, lo cual contamina la objetividad del señalamiento y genera un evidente riesgo de su gestión. Señor magistrado, la propia prueba testimonial de la Fiscalía evidencia contradicciones sustanciales. Dos testigos impropios refieren haber visto a mi patrocinado en el lugar de los hechos. Sin embargo, otro testigo señala expresamente que no lo vio en ningún momento. Esta contradicción no es menor, pues afecta directamente la credibilidad y coherencia de la imputación fiscal. Debe precisarse además que los denominados testigos impropios mantenían conflictos conforme se ha podido evidenciar en este plenario, conflictos previos y problemas personales anteriores con mi patrocinado al hecho que hoy nos trae a este plenario. Circunstancias que afectan seriamente la ausencia de incredibilidad subjetiva exigida por el Acuerdo Plenario 2/2005. Ya hemos mostrado la presencia física, ¿no? La defensa no niega que Eric Moreno se haya personado al lugar en determinado momento y como lo ha corroborado él en su declaración, ¿no? Lo que se niega categóricamente, señores magistrados, es que haya desplegado conducta alguna orientada a extorsionar, amenazar o intimidar a los agraviados. La presencia física de una persona en un lugar no constituye automáticamente participación criminal. La Corte Suprema señalaba en el recurso de nulidad 3044-2004 de Lima que la mera presencia en el escenario de los hechos no constituye prueba suficiente de coautoría ni participación de testigo. Asimismo, señores magistrados, la segunda sala penal en el expediente 1057-2001 Huánuco nos menciona que se consuma el delito de extorsión, ¿no? Para la consumación del delito de extorsión es necesario la entrega de dinero. El representante del Ministerio Público nos ha hablado de que presuntamente se habría entregado un monto de dinero. No nos ha acreditado la procedencia del dinero de manera concreta. Nos ha mencionado que existe el dinero o existió el dinero presuntamente. Sin embargo, en ningún momento se ha encontrado a los detenidos en aquel momento, ni a mi patrocinado. Por lo tanto, no estaría configurándose el delito de extorsión. Asimismo, la señora Roxana Medalit Infantes, en su declaración, ha manifestado ella misma que nunca ha entregado pago alguno a ninguna de las personas, señor magistrado. El artículo 283 del Código Procesal Penal establece que la sentencia condenatoria requiere certeza sobre la responsabilidad penal del acusado. En el presente caso existen múltiples dudas razonables. Duda sobre la identificación de la voz. Duda sobre la presencia efectiva durante la comisión del delito. Dudas sobre la existencia de actos concretos de extorsión atribuibles al patrocinado. Duda derivada de contradicciones testimoniales y duda respecto a la objetividad de los testigos impropios. Señor magistrado, la duda razonable, como todos sabemos, favorece al imputado conforme al principio de juicio pro reo. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que una condena sustentada en prueba insuficiente vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Esta defensa, señor magistrado, considera necesario realizar una precisión especial de relevancia constitucional. Mi patrocinado, Eric Moreno Hernández, es una persona a la par mediática, cuya imagen ha sido constantemente vinculada en medios
de comunicación a diversos hechos delictivos y aislados al presente proceso. Sin embargo, el sistema de justicia penal no puede permitir en percepciones públicas, antecedentes mediáticos o estigmatizaciones sociales que sustituyan la prueba judicial válida actuada en juicio. Nuestro ordenamiento jurídico adopta un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Ello significa, señor magistrado, que una persona únicamente puede ser condenada por hechos concretos plenamente probados dentro del proceso y no por su imagen pública, referencias periodísticas, sospechas generales o percepciones subjetivas. Señor magistrado, este juicio no se trata sobre percepciones mediáticas, rumores o etiquetas sociales. Este juicio trata sobre determinar si el Ministerio Público logró acreditar con prueba objetiva y suficiente que Eric Moreno Hernández realizó actos de extorsión en agravio de los denunciantes. Y la respuesta, conforme a la actuación probatoria desarrollada del juicio, es claramente negativa, toda vez que no negamos que haya sucedido los hechos. Es por ello que ya existen personas sentenciadas por este secuestro. Pero la acusación que se le vierte a mi patrocinado es precisamente lo estipulado en el artículo 200, que es el delito de extorsión, ¿no? Por lo cual no existe prueba científica técnica directa ni corroboración periférica objetiva que destruya el derecho constitucional de presunción de inocencia. Así mismo, señor magistrado, el artículo 23 del Código Penal exige acreditación completa de la lucha. Por todo lo expuesto, esta defensa solicita al despacho emita una sentencia absolutoria a favor de Eric Moreno Hernández, al no haberse acreditado, más allá de toda duda razonable, su participación en el delito imputado. El Ministerio Público no ha cumplido con su cargo de la prueba conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Penal. No existe prueba objetiva, directa ni corroborada que le estudie la presunción de inocencia. Y en un Estado constitucional de derecho, señores magistrados, no se condena por sospechas, por percepciones mediáticas ni por referencias subjetivas. Se condena únicamente por prueba cierta, suficiente y legítimamente obtenida. Muchas gracias. Solamente, abogado defensor, en cuanto al extremo de la reparación civil solicitada por la Fiscalía, ¿alguna posición al respecto? Respecto a la reparación civil, señor magistrado, también solicitamos al señor despacho que desestime el pedido solicitado por el Ministerio Público. Muy bien. Siendo así, entonces, y estando que este colegiado también tiene audiencias programadas en este colegiado, vamos a indicar la siguiente sesión de audiencia, en la que vamos a recibir los alegatos de clausura del señor acusado y en defensa del señor acusado. Siendo así, entonces, está el día 22 de junio a las 12 del mediodía, la autodefensa del señor acusado. Señor acusado, ¿escucha? Sí, señores magistrados, los escucho. Señor acusado. El día 22 de junio va a ser su autodefensa. Ahí lo vamos a escuchar, lo que tenga que decir al respecto, para luego de ello ya resolver lo pertinente por parte de este colegiado. Muy bien. Entonces, para el día 22 de junio, al 12 de la mediodía, autodefensa del señor acusado. Y el día 24 de junio va a ser la lectura de sentencia por parte de este colegiado a las 12 del mediodía. Muy bien, especialista de audiencia, cursamos los oficios al penal de la base naval para el traslado en esas dos fechas indicadas, 22 y 24. ¿Están notificados, Fiscalía? Del día 22, doctores, va a ser de manera virtual el enlace, con la base naval también. El día 24 vamos a hacer citados ustedes de manera presencial en esta sala de audiencia. Muy bien. Fiscalía conforme. Defensa del acusado. Conforme, no. Muy bien, señor acusado está notificado para ese día y hora. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.